las cuestiones que más me han suscitado, me han preguntado periodistas, alumnos, muchas más y ciudadanos en la calle, es cuál es la posición de la Comisión Europea, de la Unión Europea en relación a esta crisis. Estamos en estos momentos dando una clase vía una grabación y las estamos dando también online porque estamos en una enorme, gravísima crisis del famoso, ya famoso en el mundo entero, coronavirus que está matando a nuestras personas mayores, a nuestros ancianos, no solo, también a los jóvenes, a las personas con enfermedades coronarias, a las personas con enfermedades respiratorias, a los hipertensos y a las personas diabéticas. Y entonces la cuestión es, estamos paralizados, hay una crisis económica, una recesión y una paralización, no hay casi nadie en la calle en estos momentos, estamos todos encerrados en casa, salvo aquellos que vamos a los medios de comunicación o a intentar ir a clase o ir a nuestro despacho a recoger 4 papeles, pero siempre pidiendo permiso a las autoridades. Es decir, se ha paralizado el país. ¿Esto qué supone? Que debemos reaccionar como Gobierno de España, como Unión Europea, como mundo y como Banco Central Europeo. Por eso es muy importante este tema y trae a colación hablar hoy de la asignatura de la Unión Europea y del capítulo de la Unión Europea. Especialmente, ¿por qué se conformó la Unión Europea? ¿Cuáles son las razones históricas? ¿Cuáles son las instituciones? ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son las políticas a desarrollar? Y a partir de ahí saber que sin la Unión Europea, sin la intervención conjunta de los países de la Unión Europea, no salvaríamos este problema del coronavirus, en este caso de la recesión económica. Por eso es muy importante el tema de hoy. No es que les anime a estudiarlo, sino el tema primero o de los primeros temas de la Unión Europea es fundamental para poder entenderlo. Síganme y lo vamos a entender enseguida, los antecedentes principalmente. Porque si tuviéramos que echar una mirada atrás de los pasos que ha seguido la Unión Europea hasta su creación, pues evidentemente tenemos que mirar hacia atrás. La pregunta es, ¿por qué se ha creado la Unión Europea? ¿Cuándo nació y cuáles fueron las motivaciones? Les voy a resumir en 2 motivaciones, una política y otra económica. La política, a su vez, la divido en 2. Fíjense, la política. Desde 1914 a 1918 sufrimos la Primera Guerra Mundial, la llamada Gran Guerra. Y de 1939 a 1945, la Segunda Guerra Mundial. Una de las razones, como decía el ministro de Asuntos Exteriores francés, Robert Schuman, lo que había que hacer era intentar unir a las naciones europeas para que no volvieran a incurrir en unas guerras civiles, llamémosle ya guerras civiles de la Unión Europea, de Europa. Especialmente las tensiones que había entre Francia y Alemania en la frontera de Alsacia y Lorena por la posesión de minas de carbón y empresas siderometalúrgicas. Pues estas tensiones, por lo tanto, tenían que salvarse y solventarse a través de una unión que nos garantizara la paz. Primera razón política. Segunda razón política, la conformación de un nuevo bloque a partir de 1945, a partir de la Segunda Guerra Mundial, que es la creación de la Unión Soviética y los países que hemos llamado al oeste de la Unión Soviética países satélites. Frente a ellos estaba el mundo libre, el mundo occidental, las democracias liberales, que servían de parapeto junto con los Estados Unidos de América al expansionismo de la Unión Soviética. Por eso era muy importante que los países de la Unión Europea nos uniéramos para también establecer un parapeto, para que me entiendan, yo no gobernaba evidentemente entonces, frente al expansionismo de la Unión Soviética. Esta es la segunda cosa que tenían los políticos de entonces. Por eso en 1944, cuando la conferencia de Bretton Woods, cuando se encuentran economistas como John Maynard Keynes o el propio White, por el Reino Unido, por los Estados Unidos de América, respectivamente, lo que se trata es crear instituciones internacionales que fomentaran la paz, el desarrollo y la cooperación, especialmente el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Pero, ¿y los europeos? Los europeos tenían también razones políticas. Vuelvo a repetir, la unión de las naciones europeas para no incurrir de nuevo en guerras y el enfrentamiento frente a la Unión Soviética, que se generó la Guerra Fría, de la que no les voy a hablar porque pertenece a otra asignatura que se llama Historia del Mundo o Historia Contemporánea. Pero he dicho esto, luego hay razones económicas. Yo soy economista, muchos de ustedes son economistas, muchos de ustedes van a ser economistas también y entenderán que hay razones económicas susceptibles de ponerlas encima de la mesa, las principales que hemos puesto encima de la mesa. Por ejemplo, fíjense, no voy a coger el periodo de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, sino el periodo entre guerras, desde 1918 a 1939. Desde que acaba la Primera Guerra Mundial hasta que comienza la Segunda Guerra Mundial. En ese periodo entre guerras, ¿qué ocurre entre las naciones europeas? Lo que ocurre entre las naciones europeas es
una caída estrepitosa del comercio entre ellas, proteccionismo entre ellas, caída del comercio, enfrentamiento, intervencionismo, nacionalismo. Por proteccionismo, intervencionismo, nacionalismo, exacerbado político, incluso hasta la creación de partidos fascistas en Italia, o partido fascista en Italia, o partido nacional socialista, no solo en Alemania. Dicho esto, desde el punto de vista económico, las naciones europeas desde 1918 a 1939 no solamente no comerciaron más, sino que comerciaron menos. Y además cayó en términos reales el Producto Interior Bruto de las naciones europeas. Es verdad, me dirán ustedes astutamente, que estoy contando el 1929, la crisis del 29, y les añado, y la crisis de los años 20, de mediados de los años 20 del Reino Unido, siendo ministro de Hacienda Sir Winston Churchill, que todavía no era Sir, pero era exchequer, era ministro de Hacienda, y que se le ocurrió la torpe idea de apreciar la libra esterlina siguiendo las recomendaciones del Banco de Inglaterra, lo cual provocó un hundimiento de las exportaciones y del Producto Interior Bruto de los británicos, llevando a la recesión y a la movilización social al Reino Unido. Este grave error cometido por el ministro de Hacienda de entonces, que por cierto fue refutado por John Maynard Keynes en 3 artículos en el Evening Standard, que se llamaba Las consecuencias económicas, no de la paz, consecuencias económicas de Sir Winston Churchill, mejor dicho, todavía no era Sir, las consecuencias económicas de Winston Churchill. Bueno, pues eran recesioncillas que había en cada una de las naciones europeas, más la gran recesión de 1929. Pero lo peor de todo ese periodo entre guerras era que no comerciábamos entre nosotros mismos. Entonces, hubo algunos economistas, como Wiener, que viene en todos los textos cuando hablamos de la Unión Europea. Wiener planteó la necesidad de comerciar y planteó que si eliminamos las fronteras a la circulación de bienes y servicios, lo que conseguiremos será 2 efectos. Y fíjense, clasifíquenlo claramente. No tengo una pizarra, sino una pared sin decorar a mis espaldas, pero imagínense efectos estáticos y efectos dinámicos. Los efectos estáticos son 2. Efecto creación de comercio y efecto desviación de comercio. Aquí llamamos efecto creación de comercio. Si 2 naciones, nación A y nación B, se protegen y producen cada una de ellas gafas y camisetas, la que produce la nación A, que no deja comerciar con la nación B porque tiene proteccionismo, lo que hace es producir gafas y camisetas. Y la nación B produce gafas y camisetas. Pero si tiene una ventaja relativa, una sobre un producto y otra sobre otro producto, si eliminamos los aranceles, la nación A venderá camisetas a la nación B y dejará de producir gafas, y la nación B venderá gafas a la nación A si las produce mejor desde el punto de vista relativo y comprará camisetas y dejará de producir camisetas. Es decir, se especializarán. Por lo tanto, lo que se ha creado es pim-pam comercio, es decir, comercio entre las dos naciones. Ese sería el efecto de creación de comercio de Wiener. Efecto de desviación de comercio: si un país tercero, C, que puede ser los Estados Unidos, vende al país A, que puede ser Francia, si España llega a un acuerdo comercial con Francia, que seríamos el país B, para comerciar con el país A, si liberalizamos las fronteras, si permitimos la libre circulación de bienes y servicios, lo que provocaremos será que haya comercio de B a A en vez de C a A, con lo cual lo que hacemos es una desviación del comercio. Es relativamente sencillo. Efecto estático, según Wiener, efecto creación de comercio y efecto de desviación de comercio. Es decir, en cualquier caso, aumenta el comercio entre las naciones. Y aumentar el comercio es aumentar los excedentes. Y aumentar los excedentes es generar valor añadido. Y generar valor añadido es aumentar la renta, el Producto Interior Bruto y el empleo de las naciones. Esto lo planteó un teórico que se llamaba Wiener y fue la idea principal económica para poder unirnos los europeos. Había un segundo efecto, esos son los efectos estáticos. Los efectos dinámicos son que un mayor mercado generamos economías de escala, etcétera, etcétera. Lo tienen en el libro, para no alargarme, lo pueden mirar claramente, son muy sencillos. Por lo tanto, en resumidas cuentas, ¿qué nos impulsó a crear una Unión Europea? Nos impulsó, por un lado, dos razones políticas y por otro lado razones económicas, como los efectos creación de comercio, efectos de desviación de comercio, es decir, los efectos estáticos, y los efectos dinámicos de crear un gran mercado para todos los europeos. Estas fueron las razones económicas, y la pregunta que nos hicimos entonces es: ¿y cuánto nos vamos a unir? ¿Vamos a permitir que haya libre circulación de bienes y servicios? Yo creo que sí. ¿Vamos a permitir que haya libre circulación de factores? Por cierto, ¿qué son los factores? Tierra, trabajo, capital. La tierra evidentemente no se mueve, pero los trabajadores sí pueden moverse. El capital puede moverse. Entonces la pregunta es: ¿debemos permitir solamente la libre circulación de bienes y servicios sin que haya aranceles entre las naciones para evitar lo que ocurrió en el periodo de entreguerras?
¿Debemos solamente bajar un poquito los aranceles entre las naciones? ¿Debemos eliminar los aranceles entre las naciones para la libre circulación de bienes y servicios? ¿Debemos poner la misma tarifa externa común, el mismo arancel con respecto a terceros países para bienes y servicios? ¿Debemos además permitir que haya libre circulación de factores, que se muevan libremente las personas y los capitales? ¿Debemos coordinar nuestras políticas? ¿Debemos igualar nuestras políticas, por ejemplo, creando una moneda común? Aquí empiezan los problemas. Es decir, cada país de Europa, digo ya Europa entera, no lo que fue la primera Unión Europea, la primera Comunidad Económica del Carbón y del Acero, de la que les voy a contar su nacimiento dentro de unos minutos, los primeros pasos, cada una de las naciones europeas teníamos una idea distinta. Unas naciones pensaban solamente que liberalizar los bienes y servicios y cada mochuelo que ocupe su olivo y que cada país tenga sus propias políticas. Esta era la posición del Reino Unido desde siempre. Por eso hay que entender los antecedentes para entender posteriormente el Brexit. Otros pensaban que lo que tienen que hacer es no solamente permitir que haya libertad de circulación de bienes y servicios, sino que tener una tarifa externa común hacia el exterior o que haya liberalización del mercado de factores, es decir, de trabajadores y de capitales. Cada uno teníamos una idea, o tenían una idea distinta sobre el futuro de la Unión Europea, de lo que luego se llamó la Unión Europea, porque yo, si se dan cuenta, utilizo el término Unión Europea cuando entonces, en 1957, cuando se firma el Tratado de Roma, no se llamaba Unión Europea. Bien, como tenían velocidades distintas, lo primero que hicieron fue unirse 6 y crearon la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, que fue el Tratado de la CECA en 1951. Esos 6 eran, hablo de memoria, Alemania, Francia, los principales, los que tenían el conflicto de Alsacia y Lorena en el carbón y en el acero, Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. 6. Alemania, Francia, Italia y el Benelux. 6 naciones que firmaron la Comunidad Económica del Carbón y del Acero en 1951. Y fue muy bien, creció mucho la producción de carbonífera y la producción siderometalúrgica y por lo tanto vino muy bien a las naciones, a esas 6 naciones. Luego idearon, pues vamos a unirnos en otros productos, unirnos en la agricultura, el pool verde, unirnos en química, fueron fracasando, y de esto se cuenta poco, las uniones parciales que se iban haciendo, hasta que tuvieron una idea. Una vez que hemos tenido el éxito en 1951 de la creación de la CECA, de la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, vamos a unirnos en todo, pero poco a poco. Y firmaron el Tratado de Roma de 1957, donde se unían, se proponía la libre circulación de bienes y servicios en toda Europa, con perspectiva de crear una tarifa externa común, un arancel común a terceros países, y viendo en algunos artículos que podíamos liberalizar también la libertad de circulación de personas, la libertad de circulación de capitales, poco a poco. Y al mismo tiempo se extrajo, una vez que se firma el Tratado de Roma en 1957 de esas seis naciones, se extrajo un nuevo tratado, que es el Tratado del Euratom, que sirvió para crear una tercera comunidad, que era la Comunidad Económica de la Energía Atómica, por razones evidentes de seguridad. Por lo tanto, nos encontramos en 1957 con 3 comunidades, que son la CECA del 51, la Comunidad Económica Europea, acuérdense, CEE de 1957, y el Euratom. Las 3, CECA, CEE y Euratom, se llamaron comunidades europeas. La pregunta es, ¿hasta dónde nos unimos? Bueno, si leen el Tratado de Roma, cosa que no les recomiendo, verán que la perspectiva de unión se fijaba en la línea del horizonte, no solamente que haya libertad de circulación de bienes y servicios, sino que hubiera mucho más que eso, coordinación política y una unión económica, si no total, de una forma parcial e importante. ¿Y esto cómo ocurrió? Pues ocurrió del siguiente modo. La pregunta es, la he dejado en el aire antes, es ¿hasta dónde nos unimos? Tenemos varios pasos para unirnos. Esto es como cuando se produce una pareja entre 2 personas, ¿hasta dónde se unen? ¿Hasta el matrimonio? ¿Hasta tener hijos? ¿Son solamente novios? Pues esto es lo mismo. Las naciones se unen de la forma que hayan querido. Por ejemplo, unos quieren crear y esto lo tienen que saber de memoria, una zona preferencial de comercio, es decir, bajamos los aranceles un poquito entre las naciones. Por ejemplo, lo que firmó España, que fue la creación de una zona preferencial de comercio con las comunidades europeas en 1970, que fue el Acuerdo Preferencial de España
del 70, que es bajamos los aranceles para algunos productos para que no haya tanto proteccionismo entre dos naciones. Esto se nos quedaba pequeño. 2. Crear un área de libre comercio, que es lo que siempre quiso el Reino Unido. Crear un área de libre comercio significa una libertad de circulación de bienes y servicios sin que haya fronteras donde donde hay que pagar un impuesto que es la tarifa, es decir, el arancel. Es un impuesto en frontera al valor de los bienes y servicios que se trafican entre dos naciones. Entonces, eliminar eso significa que haya comercio entre las naciones. ¿Queremos eso ahora de libre comercio? El Reino Unido decía, yo prefiero eso. Dejémoslo ahí aparcado. O queremos un tercer paso. Superando el área de libre comercio sería 3, fíjense, zona preferencial, área de libre comercio y 3, unión aduanera, que además de un área de libre comercio de libertad de circulación de bienes y servicios, creamos un arancel común de cara al exterior, es decir, que los 6 países que conformaron la primera comunidad económica europea, es decir, las primeras comunidades europeas, tuvieran el mismo arancel con respecto a Estados Unidos, a Australia, a Rusia o a terceros países. Eso sería una unión aduanera. ¿Que queremos avanzar más? Pues evidentemente si queremos avanzar más de la unión aduanera, ¿qué tendríamos que conseguir? Que hubiera libre circulación, en este caso libre circulación de personas. Entonces crearemos un mercado común, es decir, que hubiera libre circulación de personas, de capitales, es decir, ya superamos la unión aduanera, ya nos unimos mucho más, no solamente hay libre circulación de bienes y servicios, sino que hay libre circulación de personas y de capitales, y ya eso le llamamos mercado común. Y si ya queremos avanzar más, nos coordinamos las políticas económicas y creamos una unión económica, que es coordinación de políticas fiscales, como ahora, o la misma moneda común y, por lo tanto, la igualación en la política monetaria. Eso ya sería una unión económica. Fíjense los pasos que hay para unirse, ¿eh? Lo podemos unir un poquito o un mucho. Es decir, ser un área preferencial de comercio, ser una área de libre comercio, o ser una unión aduanera, o ser un mercado común, o ser una integración económica, o ser una integración económica total que no existe en estos momentos en la Unión Europea, no existe ni en España, porque existen las comunidades autónomas con algunas diferencias, no demasiado significativas, pero con algunas diferencias. Dicho esto, el Tratado de Roma de 1957 se fijaba en una perspectiva que era ni más ni menos que llegar hasta lo que hemos llamado la Unión Europea. En el mismo Tratado de Roma ya deja caer alguna cosilla sobre la coordinación de las balanzas de pagos, el espíritu de llegar a tener algún día, aunque no lo dice así, una moneda común, etcétera, etcétera. Entonces, hay naciones que solamente querían un área de libre comercio. Oiga, decía el Reino Unido, yo nunca seré de las comunidades europeas porque yo no quiero llegar a una integración económica total. Yo lo que quiero es que haya libertad de circulación de bienes y servicios, que exporte corbatas o importe naranjas sin que cobren aranceles, lo que Wiener llamaba la especialización. Además, como David Ricardo y otros muchos economistas, la especialización relativa del comercio internacional. Claro, ¿esto qué supuso? Pues supuso algo bastante importante y bastante relevante, que el Reino Unido y otras naciones, el Reino Unido, Dinamarca y otras, crearan la European Free Trade Association, que es la asociación, o el área, asociación en este caso, europea de libre comercio. Entonces crearon la EFTA. Y entonces tenemos aquí 3 bloques, y el tercero, la Rusia, es decir, la Unión Soviética, es decir, el bloque del Este, con sus países satélites, crearon el COMECON, que era el Consejo de Ayuda Mutua entre ellos. Es decir, nos encontramos con 3 bloques. Adivinen cuál ha sido el que ha tenido éxito a lo largo del tiempo. Las comunidades europeas, 1951 CECA, 1957 Comunidad Económica Europea, 1957 Euratom, las 3 comunidades europeas, con vista puesta a una integración económica lo más grande posible. La EFTA, que era un área de libre comercio simplemente, que era el Reino Unido, Dinamarca y otras naciones, y el COMECON. Evidentemente la EFTA fracasa, y el COMECON evidentemente se cae también, no solamente por la caída del bloque soviético posteriormente, sino desde antes. Subsiste la Unión Europea, y es la que tenemos en estos momentos. En 1973, por cierto, con efectos del 1 de enero de 1973, si mi memoria no me falla, entran otras naciones, como por ejemplo el Reino Unido o Irlanda y Dinamarca, entran atestiguando el fracaso de la antigua EFTA, porque se acaban formando parte de las comunidades europeas. La pregunta ahora es, bien, una vez que hemos hecho ese análisis,
podemos seguir haciendo un análisis histórico, voy a seguir, porque yo creo que es interesante no cortar el análisis histórico. Una vez que fracasa la EFTA y que va teniendo éxito querernos integrar mucho más, además de un área de libre comercio, una unión aduanera, un mercado común, una integración económica relativa, lo que hacemos es integrar a otras naciones. El fracaso de la EFTA supone que en 1973, como he dicho antes, el 1 de enero del 73, entraran el Reino Unido, Irlanda y Dinamarca, y además vamos ampliando. Por cierto, España y Portugal entran, Grecia entra antes, a principios de los años 80, y España y Portugal entran firmando el Tratado de Adhesión de España y Portugal de 1985 con efectos el 1 de enero de 1986. Es decir, en 1986 España y Portugal forman parte de las comunidades europeas. Pero yo les decía que poco a poco íbamos integrándonos en el mercado común entre todos. Lo que era un área de libre comercio, lo que era al principio una unión aduanera con la misma tarifa externa común, se fue conformando como un mercado común. Fue a raíz, noten esta fecha, del Acta Única Europea de 1986, el mismo año en el que entra España y Portugal a formar parte de las comunidades europeas. En 1986 se firma el Acta Única Europea, que lo que pretende es que haya libertad de circulación de personas y de capitales, es decir, pasar de una unión aduanera a un mercado común. Y eso se consigue con el Acta Única Europea de 1986. Pero seguimos avanzando, sobre todo con el punch de los nuevos llegados, especialmente España, que se transformó, créanme, en uno de los países más europeístas posibles. En 1992 se firmó el Tratado de Maastricht en la ciudad de Maastricht. Hay una obra literaria española muy importante del Renacimiento que habla de Maastricht, Maastricht. En Maastricht se firmó el Tratado de la Unión Europea en 1992, donde se crean tres grandes pilares que tienen ustedes en el libro para la creación de una unión política más allá de una unión económica, incluso la unión económica y monetaria, una unión hacia el exterior y una unión desde el punto de vista judicial y policial. Esos tres grandes pilares, la unión monetaria, la unión de política exterior y la unión en cuanto a política de seguridad, formaron lo que fue el Tratado de la Unión Europea, un gran avance. Y luego hubo más tratados, los tengo aquí casi todos. A partir del Tratado de Maastricht de la Unión Europea en 1992, lo que viene después no me gusta mucho, porque se van cayendo poco a poco sin avanzar apenas nada. El Tratado de Ámsterdam de 1997, el Tratado de Niza del año 2001, la Constitución Europea, que no se puso en vigor, como todos ustedes saben, o el Tratado de Lisboa del año 2009. Todos ellos iban avanzando. ¿En qué iban avanzando? Pues vamos a saber cuáles son las tensiones que hay dentro de la Unión Europea, para lo cual hay que saber cuáles son las instituciones. Anoten bien las instituciones de la Unión Europea. Son el Consejo Europeo. Atención, esto es muy importante para entender el funcionamiento de la Unión Europea. El Consejo Europeo, por cierto, no les he contado que las comunidades europeas acabaron llamándose Unión Europea a raíz, evidentemente, especialmente y no solo del Tratado de la Unión Europea, el Tratado de Maastricht del 92. Dicho este paréntesis, las instituciones son las siguientes. El Consejo Europeo, que es la reunión de los presidentes de gobierno o jefes de Estado, es decir, la representación de la suma de cada una de las naciones. Muy importante. La Comisión es el órgano supranacional, es decir, no es la suma de las naciones, sino que es el órgano europeo, es el gobierno de Europa. Está conformado por comisarios independientes o al menos autónomos del funcionamiento de cada una de las naciones. Es verdad que cada país ponemos uno o dos, o los que se consideren en el momento adecuado, pero los comisarios no velan por el interés de su país, velan por el interés de la Unión Europea. Es el principal órgano, institución supranacional, la Comisión. Y el Parlamento Europeo, que es elegido, como todo el mundo sabe, al cabo de una serie de años, cada 5 años, por parte de los ciudadanos europeos, en función de los partidos políticos. Tenemos tres grandes instituciones. El Consejo Europeo, que es la representación de los presidentes del gobierno o jefes de Estado, es decir, cada uno vela por el interés de su país. El presidente del gobierno español defiende a España. 2. La Comisión, cuyos comisarios defienden a Europa en su conjunto. El comisario español de la Comisión Europea no defiende a España, defiende su área. El comisario de la competencia, por ejemplo, defiende que haya libre competencia en la Unión Europea, no su país, no libre competencia en su país o arrima el asco a su sardina. La Comisión es el órgano supranacional. Y el Parlamento Europeo, que es el órgano donde se aprueban democráticamente elegidos por sufragio universal a los diputados, a los eurodiputados que allí conforman. Por lo tanto, tenemos una Europa de las naciones, el Consejo Europeo, una Europa propiamente dicha, la Comisión, y una Europa democrática, que es el Parlamento Europeo. Y entre ellas se reparten las funciones
que podrán estudiar y que tienen claramente delimitadas en muchos libros de texto. Aquí, aquellos que no quieren más unión tiran a reforzar la posición del Consejo Europeo. Aquellos que quieren, y son muy europeístas, que haya una Europa federal, intentan que la Comisión tenga más fuerza. Y aquellos que quieren que Europa sea cada vez más democrática, lo que pretenden es que tenga más fuerza el Parlamento Europeo. Esta es la gran tensión. Esto es lo que ocurre en el Tratado de Niza, en el Tratado de Ámsterdam, en el Tratado de Lisboa. Es decir, unos quieren más Comisión, más Europa y menos naciones. Otros quieren más democracia, quieren más funciones para el Parlamento Europeo. Y otros quieren menos unión, pero sí más intereses y llegar a acuerdos, como siempre le pasó al Reino Unido, reforzando la posición del Consejo. Hay un discurso memorable, no, 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 de la señora Thatcher diciéndole a la Comisión, ustedes no verán la desaparición de la libra esterlina ni la reducción de las competencias del Reino Unido, de la Gran Bretaña, y ella le dijo a la Comisión Europea y a la oposición europeísta: Yes, the Commission does want to increase its powers. Yes, it is a non-elected body, and I do not want the Commission to increase its powers against this House. So, of course, we are differing. Of course, the chairman or the president of the Commission, Mr. Delors, said at press conference the other day that he wanted the European Parliament to be the democratic body of the community. He wanted the Commission to be the executive, and he wanted the Council of Ministers to be the Senate. No. 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 Perhaps the Labour Party would give all those things up easily. Perhaps they would agree to a single currency, to total abolition of the pound sterling. Perhaps, being totally incompetent with monetary matters, they'd be only too delighted to hand over the full responsibility, as they did to the IMF, to a central bank. The fact is, they have no competence on money, no competence on the economy, so yes, the right honourable gentleman would be glad to hand it all over. Dijo no, no, no. Bien, pues esa posición de Margaret Thatcher, que pueden ver en cualquier vídeo, es una posición que estaba en contra de reforzar el papel de la Comisión, es decir, de Europa. Luego hay órganos jurídicos, hay órganos judiciales, como por ejemplo el Tribunal de Primera Instancia, en segundo lugar el Tribunal de Justicia, y en tercer lugar el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Primera Instancia es el que vela porque los asuntos que se metan, que se intenten introducir en el Tribunal de Justicia, sean competencia de la Unión Europea. Es decir, tienen que ser asuntos entre Estados, asuntos entre un ciudadano y las políticas europeas, y asuntos entre Estados y la Unión Europea, y asuntos entre Estados miembros, ya lo he dicho, asuntos entre un ciudadano y una institución de la Unión Europea, o asuntos, en lo que estaba pensando en estos momentos, entre un Estado y una institución de la Unión Europea, no de toda la Unión Europea. Entonces, si pasa el Tribunal de Primera Instancia, llega al Tribunal de Justicia de Europa, el Tribunal Europeo de Justicia. Y luego está, en tercer lugar, el Tribunal de Cuentas, que es el que vela y fiscaliza las cuentas de la Unión Europea. Y luego hay otras instituciones, el Consejo Económico y Social, donde están representadas las organizaciones de trabajadores, los sindicatos, de empresarios, el Comité de las Regiones, donde están representadas las regiones, por ejemplo, el Defensor del Pueblo de la Unión Europea. Aquí tengo un montón de instituciones que tienen ustedes en el libro, que son de índole relativamente menor. Y luego están los bancos. El Banco Europeo de Inversiones, que es el destinado a financiar las inversiones de la Unión Europea, y el Banco Central Europeo, que es el gran banco emisor que tiene el objetivo de controlar el nivel de precios como Banco Central. Esto merecería un capítulo aparte que les voy a invitar a leer o a ver en vídeo próximamente, que es la Unión Económica y Monetaria. Dicho esto, el Banco Central Europeo tiene que ayudar a controlar el nivel de precios y a financiar las economías. La Reserva Federal Americana, que es el Banco Central de los Estados Unidos, tiene dos objetivos. El objetivo de velar por la estabilidad de precios, que no haya una inflación ni deflaciones anormales, y velar por el crecimiento y el empleo de los Estados Unidos. La Unión Europea, en este caso el Banco Central Europeo, que es autónomo, solamente tiene el objetivo de velar por la estabilidad de precios. Pero como se habrán dado cuenta ustedes, también tiene como objetivo, no es neutral a pesar de
una rueda de prensa inopinada que dio Christine Lagarde el otro día, tiene también la necesidad de poder fomentar la producción y el crecimiento económico, cosa que ha sucedido en estos momentos, y hablo en marzo del año 2020, cuando el hundimiento de las economías occidentales se produce por culpa del coronavirus y el Banco Central Europeo ha inyectado liquidez de forma contundente. Luego hay un órgano muy importante que es el Consejo, que no es el Consejo Europeo. El Consejo Europeo es la suma de los jefes de Estado o presidentes de gobierno. El Consejo de Agricultura son los ministros de Agricultura de cada uno de los Estados miembros. El Consejo de Industria son los ministros de Industria. El Consejo de Economía, que es el ECOFIN, son los ministros de Economía de la Unión Europea. Por lo tanto, el Consejo Europeo, las 3 o 4 instituciones más importantes serían el Consejo Europeo, más los consejos de cada una de las áreas, la Comisión, que es el gran órgano unitario, y el Parlamento Europeo, que es el gran órgano, en este caso, democrático. Yo creo que no quiero que se me olvide nada para decirles una cuestión muy importante. Cuando cae la economía occidental por culpa del coronavirus de forma contundente, y vemos las calles, como han visto, vacías en estos momentos en Madrid, donde les hablo, y por culpa de los huelgos les estoy dando esta clase a través de este vídeo, y a través de online, de mi ordenador, ¿qué tiene que hacer cada nación? Intentar inyectar liquidez para que haya crecimiento económico. El gobierno de España aprobó una serie de medidas que fueron relativamente pequeñas y luego aprobó una inyección de al menos 200.000 millones de euros, les hablo, el 20 de marzo del año 2020. No sé qué ocurrirá el 21 o el 22, pero si me están viendo un año después, verán que lo que yo estoy contando no viene después del 20, no sé lo que va a ocurrir mañana, no sé lo que va a ocurrir el 21 de marzo, que es cuando comienza la primavera en el mundo. Menuda primavera nos espera. Bien, cuando se hunde la economía, el gobierno de España moviliza 200.000 millones de euros, al menos hasta ahora, 100.000 millones de euros en avales para que aguanten las empresas y 83.000 millones de euros en movilización del sector privado. El Banco Central Europeo ha inyectado un bazooka de 750.000 millones de euros y la Comisión Europea se queda un poco petrificada. Es decir, les estoy haciendo con lo que es la desgracia que estamos viviendo en estos momentos sanitaria y económica, les estoy haciendo una reflexión. Son las comunidades europeas, en este caso, la Unión Europea, la que tiene que movilizarse para poder financiar a las empresas y poder generar gasto y crecimiento económico, como dicen algunos economistas, a través de la Comisión Europea. Por lo tanto, la Comisión Europea tiene que ayudar a generar deuda para todas las naciones para poder levantar la economía ante la recesión que se nos viene encima. El Banco Central Europeo tiene que inyectar liquidez, que es lo que está haciendo, y el gobierno de cada una de las naciones tiene que ayudar. Por eso era tan importante entender la Unión Europea. Ahora mismo en el mundo está conformado por diversos bloques. Rusia, por un lado, China, muy acelerada y creciente, los Estados Unidos, resistente, y la Unión Europea en cierta crisis, después del Brexit, de la salida del Reino Unido, que por cierto obedece a los antecedentes históricos de la EFTA anterior, como ya se habrán dado cuenta, y de que ellos solo quieren un área de libre comercio y no aspiran a una integración económica total, ni siquiera una integración económica parcial. Esto es la Unión Europea explicada de forma relativamente redonda para que todo el mundo lo entienda y lo puedan entender. Y a partir de ahí hagan el siguiente ejercicio. Les invito a hacer el siguiente ejercicio. Les invito a hacer 2 ejercicios. En primer lugar, vean lo que viene a continuación, que fue una explicación mía sobre la Unión Económica y Monetaria, muy importante, que les colgué en YouTube hace relativamente poco, y les explicará también en una larga conversación por qué se crea la Unión Económica y Monetaria, que es una unión en el seno de la Unión Europea que les he explicado hasta ahora. Y el segundo ejercicio que les invito a hacer es, ¿qué harían ustedes ante la situación económica actual desde el punto de vista europeo? ¿Qué tendría que hacer el Consejo Europeo? ¿Qué tendría que hacer la Comisión? Es decir, el ECOFIN, el Consejo de Finanzas, el ECOFIN. ¿Qué tendría que hacer el Consejo Europeo, lo de los primeros ministros? ¿Qué tendría que hacer la Comisión? ¿Qué tendría que hacer el Banco Central Europeo en Europa para poder sacarnos de la crisis en la que estamos en estos momentos? Teniendo en cuenta que lo importante para una unión económica no solamente es la unión política, sino la prosperidad de los pueblos. Y la prosperidad de los pueblos es la prosperidad, la renta, el empleo y la felicidad de cada uno de sus ciudadanos y de sus ciudadanas. Un abrazo a todos.
Buenos días o buenas tardes o buenas noches, independientemente de la hora en la que me estén viendo en estos momentos mis alumnos de Economía de la Unión Europea. Vosotros vais a tener nosotros vamos a tener que estar aislados. Estoy en una clase vacía. No es su clase, pero es una clase vacía de la universidad. ¿Ven? Totalmente vacía. Estamos en cuarentena todavía no, porque espero que no estén en cuarentena, ninguno de ustedes, pero estamos en prevención. La pregunta que nos tenemos que hacer es cuáles son los orígenes de la cooperación monetaria, es decir, de la tendencia que hemos seguido los europeos para crear una moneda común en la Unión Económica y Monetaria. Pues orígenes, yo he escudriñado y he leído el Tratado de Roma y el artículo 100 y el artículo 102 ya hablaba de control de cambio, de coordinación para el control de cambio. Si leen el antiguo Tratado de Roma, el artículo 67 habla de la libertad de circulación de capitales, donde el Acta Única Europea se estableció definitivamente a partir de la misma. Y el artículo 105 habla de la coordinación de las balanzas de pagos entre los países. ¿Esto puede ser un antecedente de unión monetaria? Pues de forma ortodoxa no lo podríamos decir así, pero dejaban caer en esos artículos que les he dicho, el 100, el 102, el 67, el 105, pues dejaban caer una especie de intención, de aviesas intenciones, como dirían probablemente los británicos, de poder conformar una unión monetaria. Por lo tanto, si cogiéramos el periodo de 1960 a 1968, hay un informe muy interesante, que es el informe Van Kampen, de 1962, que ya plantea, en 1962, yo no había nacido, imagínense ustedes, ya planteaban Kampen la necesidad de coordinación monetaria en la Unión, en aquel entonces en las comunidades europeas. De hecho, en 1964 se crea un comité, que es el Comité de Gobernadores de los Bancos Centrales y Ministros de Hacienda. Es decir, crear un comité donde se sumen los gobernadores de los bancos centrales y ministros de Hacienda en 1964 ya es un primer gran paso para la coordinación monetaria en Europa. Y dirán ustedes, ¿y por qué has citado la balanza de pagos? Los desfases de la balanza de pagos, ¿cómo se financiaban? No solamente con el Fondo Monetario Internacional, que era su intención y su objeto desde 1944. No, había un plan que fue el plan escrito Barre, en 1972, digo bien, en el que lo que se pretende es establecer un sistema de ayudas mutuas antes de los desfases financieros que pueda provocar la balanza de pagos. ¿Por qué dices, y por qué nos has puesto estos antecedentes del Tratado de Roma del periodo 60-68? Pues porque en 1968 es cuando, por lo menos de 1968 a 1974, ya saben por dónde voy, es cuando se producen serios cambios, no solamente en las políticas monetarias de los países miembros de las comunidades europeas de aquel entonces, sino en el mundo entero, en la política monetaria, en la política financiera y en el sistema monetario internacional. Por ejemplo, en 1967 se produce una fuerte devaluación de la libra esterlina, que no quería dejar de pasar porque eso influyó en lo que va a ocurrir después. En 1970 se produce un plan, que es el Plan Werner, que plantea ya en la Unión Europea la necesidad, Plan Werner, W-E-R-N-E-R, la necesidad de crear una especie de unión económica y monetaria. Es curioso, repito, en 1970. En 1972 se crea la llamada serpiente monetaria, que les he explicado en su día en clase y que otros profesores de cursos anteriores le habrán explicado. Y luego lo concretan en un fondo. En 1973, fíjense cómo se aceleran las cosas desde 1967-68. En 1973 se crea el Fondo Europeo de Coordinación Monetaria, que es el gran antecedente, fondo para la creación posterior de la Unión Económica y Monetaria. Evidentemente, la serpiente monetaria, que es aquellas bandas de fluctuación sobre las que tienen que pivotar las monedas para ir confluyendo posteriormente en la moneda común, en la moneda única, o por lo menos no depreciarse o devaluarse de forma competitiva que fuera lesivo para los intereses de los países terceros, pues lo que hace es que algunos lo consideran, se lo he dicho antes, con aviesas intenciones he dicho,
Por eso la serpiente fue abandonada por Gran Bretaña, por Irlanda, la propia Francia en su momento e Italia. Aunque desde luego Italia y Francia después, posteriormente, se reintroducen en la serpiente monetaria europea, pero los que dejan clarito que no quieren formar parte son los británicos, como bien se ha visto posteriormente. En el periodo de 1974-78 es un periodo muy grave para el sistema monetario internacional. Es la crisis del petróleo, los desequilibrios en la balanza de pagos. Por lo tanto, estamos hablando de un momento en el que no hay avances en la unión monetaria. Si se dan cuenta, con los antecedentes que les he ido poniendo, se van produciendo avances en la unión monetaria sin que se hable de unión monetaria, sino simple coordinación. Esto lo entendían muy bien los británicos con el discurso que le puse en clases, recordarán, de Margaret Thatcher. Recuerdan a Margaret Thatcher en la Cámara de los Comunes diciendo no, no, no. Un discurso posterior. Margaret Thatcher todavía en el 74 no era primera ministra del Reino Unido. En 1979, incluso antes de 1979, el 5 de diciembre de 1978, es cuando se produce un Consejo Europeo, y no recuerdo bien en dónde fue, pero sí recuerdo que fue el 5 de diciembre del 78, donde se propone la creación del Sistema Monetario Europeo. Fíjense qué antecedentes más densos. Y lo que ya plantean es que tiene que haber una convergencia en precios, es decir, en inflación, porque es el principal factor para una política monetaria común. Es decir, si no hay una convergencia en inflación, no puede haber una convergencia en política monetaria. Fíjense lo que he dicho, si no hay una convergencia en inflación, no puede haber una convergencia en política monetaria, lo cual significa nos hemos equivocado con la creación de la Unión Económica y Monetaria de forma precipitada. Ese es el debate que trae Viñals en la lectura que yo les he puesto. Las rigideces, en términos generales, de cada uno de los países y de cada una de las monedas, impidió que pudiéramos seguir avanzando mucho más, ¿no? Pero eso sí, del sistema monetario europeo, de la creación del sistema monetario europeo, pasamos directamente a la unión monetaria, es decir, a la creación del ECU. ¿Se acuerdan del ECU? ECU. Del ECU todas las monedas tenían una paridad con respecto a una moneda pivote, a un tipo pivote, que era el ECU. Entonces, cada moneda tenía una paridad fija con respecto al ECU. Y con respecto, por lo tanto, a otras monedas tipos pivotes en relaciones bilaterales. Espero que me entiendan. El ECU tenía una paridad con respecto al resto de monedas y luego eso obligaba a que el resto de monedas, evidentemente, tuvieran una paridad absoluta con respecto a las otras monedas. ¿Se permitía, he dicho con rigideces y he dicho fijo? Bueno, en realidad se permitían fluctuaciones. En concreto, se permitió la fluctuación del más menos 2,25% en las fluctuaciones con respecto al ECU y con respecto al resto de monedas. Es verdad que en 1994 se congeló el ECU y eso lo vivimos algunos de forma intensa y hubo que provocar serios reajustes. A partir del Tratado de Maastricht de 1992, la lira esterlina se salió del sistema monetario europeo, los problemas de la peseta recolocándose en el sistema monetario europeo o los problemas de la libra esterlina, que no tenía ya nada que ver con el sistema monetario europeo, con una ola especulativa muy fuerte, hizo que se replanteara el sistema monetario europeo tal como lo concebimos en estos momentos. En cualquier caso, no tiramos la toalla. En el Consejo Europeo de Hannover, en 1988, se encargó crear, no se decidió exactamente crear la Unión Económica y Monetaria, se decidió, en Bruselas se hacen así las cosas, se decidió crear un grupo de trabajo para poder crear la Unión Económica y Monetaria, que es el primer gran paso para la Unión Económica y Monetaria. El primero no, porque ya les he citado unos cuantos, uno de los primeros pasos de la creación de la Unión Económica y Monetaria. En 1989, Jacques Delors presentó un informe, que es el informe Delors, en el 89, que lo presentó en el Consejo Europeo de Madrid, en el que otorgó una solución parecida al que les he citado antes, al informe Berna. Esto lo digo yo. Es decir, el informe Delors que publica o que presenta en el Consejo Europeo de Madrid en relación, que es el posterior al posterior de Hannover, si no recuerdo mal, bueno, unos cuantos después del de Hannover, en Madrid, es muy parecido al informe Berner que les he citado antes para la creación. ¿Y qué dice el informe Delors? Les resumo más o menos. Pues hay que reforzar la cooperación. Fíjense, cuando yo les vaya a resumir el informe Delors en relación que presenta en Madrid, siguiendo las instrucciones que le había dado el Consejo Europeo de Hannover en 1988, recuerden que tenía la vista puesta
en la creación de la moneda común. Por ejemplo, ¿qué dice el informe de Delors's? Pues, en primer lugar, reforzar la cooperación entre los bancos centrales. Esto es vital e importantísimo. Crear un sistema europeo de bancos centrales, que es ya el sumum de la coordinación entre los mismos. Ir dando una transferencia de poder al sistema de coordinación, es decir, que el gobernador del Banco de España fuera transmitiendo capacidad de decisión al coordinador, que es exactamente lo que luego va a ser el Banco Central Europeo. Y luego fijar paridades fijas, que esto es lo más arriesgado, porque eso puede provocar serios reajustes en la economía real. Bueno, como saben ustedes, ya se empezó a producir la liberalización total de la libertad de circulación de capitales. Sin la libertad de circulación de capitales jamás se hubiese podido producir lo que proponía el informe de Delors en Madrid, y fue en el Consejo Europeo de Madrid de 1995, fueron varios consejos europeos posteriores, cuando se decidió crear el euro. Para algunos, las ventajas que se planteaban entonces era: aumentaba la seguridad comercial, disminuía los costes de transacciones, había más transparencia en los mercados, que no eran confundidos por una disposición de demasiadas monedas, se reducía la especulación. Bueno, eran decisiones o beneficios muy discutibles en cualquier caso, pero que discutiremos en clase cuando nos volvamos a ver después de la crisis de coronavirus que tenemos. El Consejo Europeo de Ámsterdam, en 1997, estableció que para poder llegar a confluir lo que se había propuesto en el Consejo Europeo de Madrid de crear una moneda común, había que hacer un pacto de estabilidad y crecimiento entre las naciones, ¿no?, con una serie de fases, otorgando funciones al Banco Central Europeo que se estaba creando. Entonces, ¿las fases cuáles eran? Estableció una serie de fases muy interesantes. Por ejemplo, de 1990, de julio de 1990 a diciembre de 1993, los pasos que había que dar, y nosotros dimos, los españoles, pues la convergencia económica, el mercado único, la libertad de circulación de capitales, la convergencia de precios y finanzas públicas. Una cosa es que lo intentáramos, otra cosa es que lo consiguiéramos. Desde enero de 1994 a diciembre de 1998 se propuso la creación del Instituto Monetario Europeo, que es la base del posterior sistema de bancos centrales de Europa. Tenía cada Estado miembro impulsar no la independencia, sino la autonomía de los bancos centrales. Se impuso los criterios de convergencia, de los que les hablaré después. Había que adaptar la legislación nacional a las políticas de unión monetaria que se pretendían desarrollar, y en 1998 precisamente fue el año en el que se lanzó el euro. ¿Qué ocurre entonces desde enero del 99 hasta julio del 2002? Que se fue fijando de forma irrevocable el tipo de cambio, fue cediendo soberanía a cada banco central al Banco Central Europeo, y se introdujo poco a poco físicamente la moneda única, que es el euro. Dirán ustedes, ¿te has saltado una cosa? Es decir, has hablado de los criterios de convergencia. En aquel entonces los criterios de convergencia era que teníamos que converger en precios, como se decía anteriormente, y he citado varios informes anteriores en relación a eso, para lo cual obligaba a converger en déficit público, en deuda pública, por supuesto en tipos de interés y, como he dicho antes, en estabilidad monetaria e inflación. Por ejemplo, en inflación teníamos que tener una inflación que fuera menor a la media de los 3 países con menos inflación, más 1,5 puntos. Esto ya ha pasado, es del Pleistoceno, ha pasado a la historia. Pero aún así, en estos momentos, la inflación de los países miembros tendría que ser la media de los 3 países con menos inflación más 1,5, que sería el margen que deberíamos tener, o como mucho. Los tipos de interés tendrían que ser 2 puntos por debajo, para contarlo bien. Sería los tipos de interés de los bancos centrales de los países con menos tipos de interés más 2 puntos. Bien, esto lo podríamos cumplir perfectamente. El déficit público tendría que ser un máximo del 3% del PIB. La deuda pública no podía ser superior al 60% del PIB. Italia se salía, tenía un 120% de PIB. Por cierto, les recuerdo que en estos momentos España tiene un 100% de deuda pública sobre PIB, y eso nos imposibilita hacer una política financiera propia en relación al problemas de liquidez que puedan ocurrir en el futuro, especialmente a raíz de la crisis del coronavirus. Y el tipo de cambio tendrían que estar al menos durante 2 años en el sistema monetario europeo, y por lo tanto sería el quinto gran criterio, porque se habla muchas veces de 4 criterios, pero falta el quinto, que es que durante 2 años su moneda, la moneda del país que se quiera adherir al euro, tenía que estar dentro del sistema monetario europeo. Parece lo más lógico del mundo.
Hay un problema que vivimos intensamente en aquel entonces, que fue la convergencia legal. Se tuvo que hacer grandes cambios en la legislación para lograr convergencia legal. Muchos alumnos me preguntan, y como ustedes hasta que llegue la hora de clase no me van a poder preguntar, ¿cuándo se introdujo físicamente la moneda? Pues si mi memoria no me falla, el 1 de enero del año 2002. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que estableció especialmente los criterios de convergencia, he dicho antes que se creó en el Consejo de Ámsterdam en 1997. Había que evitar presiones sobre el Banco Central de la Unión Europea, había que conseguir una coordinación con la política fiscal, una cláusula que se llama la cláusula de no aval, que es evitar transferencia de renta de países con peor comportamiento legal, toda una serie de cuestiones dispositivas que no vienen al caso. Se estableció además el mecanismo de tipos de cambio y las monedas que no se integraran en el euro, es decir, no solamente se tenía el problema de que podía suscitarse en relación a las rigideces de estructuras económicas distintas, estructuras financieras distintas y políticas monetarias distintas y bancos centrales distintos en una sola moneda, pues eso generaba distorsiones de las que tenemos que debatir intensamente y de las que habla el profesor Viñals en el artículo que les he remitido para leer. En febrero de 1998, digamos que 14 de 15 estados cumplían los criterios que les he dicho. Solo Grecia, repito, hablo de memoria, Grecia no lo cumplía. Dirán, ¿el Reino Unido tampoco? Bueno, el Reino Unido no lo cumplía porque no formaba parte del sistema monetario europeo, es decir, no quería cumplirlo en cualquier caso. Y por otra parte, Suecia tenía, y hablo también de memoria, problemas en relación a la autonomía o independencia del Banco Central. Por eso a Suecia le ocurrió lo que ocurrió. En cualquier caso, 14 de los 15 Estados miembros cumplieron los criterios de convergencia, teóricamente, porque de esto habría mucho que hablar, en relación a la formación de la moneda única, el euro. La incorporación de Grecia, ya que lo he citado, voy a terminar de citarlo, se hizo a través de un informe de convergencia en 1998. La Comisión consideró en 1998 que Grecia no cumplía los criterios de convergencia y por tanto no aceptó a Grecia. Tenía una inflación muy por encima, unos tipos de interés disparados, un déficit público inadecuado, una deuda pública con cierto sobrepeso. Dirán ustedes, ¿y entonces por qué Grecia formó parte del euro y trajo después las consecuencias que le trajo a Grecia, al país heleno? Pues porque en el año 2001 la Unión Europea decidió aceptar, la Unión Económica y Monetaria decidió aceptar a Grecia y que eliminara el dracma griego y pudiera aceptar el euro. En junio del año 2004 se incorporaron países como Lituania, Letonia, Estonia, en la coordinación con respecto al euro, es decir, que cada uno de los países se coordinara con respecto al euro. Países que siguen coordinados con respecto al euro: Chipre, Malta, Letonia, como he dicho antes. Y países que no se incorporaron al euro, pues también lo he dicho, los que no se incorporaron al euro fueron el Reino Unido, Dinamarca y Suecia. En este caso lo tienen ustedes en el libro muy bien explicado. El nacimiento físico en España: se creó una ley paraguas en 1998, aprobada por el Consejo de Ministros, y en España se aprobó un euro que nace con un valor de 166,386 pesetas. Creo, y tengo que mirarlo, me alegra mucho que se me hubiera olvidado, en algún sitio tengo anotado que son 166, si no recuerdo mal, 386 pesetas. Dirán, ¿pero se eliminaron las pesetas de repente? No. Hubo un periodo de coexistencia desde el 1 de enero del año 2002 al 28 de febrero del año 2002, creo que fueron 2 meses de coexistencia. Hay otros países que tienen mucha relación con respecto al euro: Andorra, Guadalupe, Mónaco, las excolonias que también utilizan el euro. Las futuras adhesiones que vinieron después tienen los problemas que tienen y que debatiremos en clase, y el euro y los mercados, pues lo que ustedes consideren. Si cuando lean el libro verán que el libro lo resume mucho más. Yo he querido darles una clase más profusa porque van a tener más tiempo de verme en internet, en este caso en YouTube, y por lo tanto lo pueden entender perfectamente. Espero que esos antecedentes y esas explicaciones les hayan interesado.
porque más les tiene que interesar saber cuáles son las repercusiones económicas del euro. ¿Se acuerdan que hizo un artículo Keynes que eran las consecuencias económicas de Winston Churchill? En el Evening Standard publicó 3 artículos que se resumen en un pequeño obrita que se llama Las consecuencias económicas de Winston Churchill, que era el ministro de Hacienda británico, el Exchequer, antes de ser primer ministro, en los años 20. No confundir con el libro de Keynes, magna obra, que se llama Las consecuencias económicas de la paz. Mi pregunta es, ¿cuáles son las consecuencias económicas de la creación del euro? ¿Por qué hemos creado el euro? ¿Y cuál ha sido bueno o malo crear el euro? Los británicos están tan orgullosos tras el Brexit de la creación, del mantenimiento de la libra esterlina. Recuerden la frase reducida de Margaret Thatcher espetándole al líder laborista cuando en la Cámara de los Comunes, el vídeo que les puse, cuando dijo: nosotros no queremos perder la soberanía de la libra esterlina y les decimos a los que quieran que la libra esterlina pierda soberanía, no, no, no. Vuelvan a ver el vídeo del discurso político de Margaret Thatcher y entenderán una buena parte de la posición de los británicos. Y la pregunta que nos hacemos como economistas es la creación del euro en países tan distintos, con políticas monetarias anteriores distintas, con bancos centrales con comportamiento distinto y sobre todo con balanza de pagos distintos, han tenido esas rigideces algo que ver en la destrucción de una parte de la estructura económica de algunos países o en algunos desequilibrios de la coyuntura económica de estas naciones. Bien, dicho esto, de esta forma parece ser que no nos pegamos el coronavirus, pero es menos simpática. Me alegro que estén ahí detrás de la pantalla, que me vean a la hora que quieran, que entiendan que la política monetaria y la creación de la Unión Económica y Monetaria es muy interesante. Mucho las manos, cuiden mucho, no, sobre todo no se acerquen a ellos, a las personas mayores, no se acerquen a ellos para no contaminarles, a las personas mayores, a las personas con enfermedades coronarias, las personas con enfermedades pulmonares, a los diabéticos y a aquellas personas que tengan muy alta la tensión. Buenos días si me están viendo por la mañana, buenas tardes si me están viendo por la tarde y buenas noches si me están viendo por la noche.